Antes de empezar, no soy dueño del anime ni de sus personajes, ni tampoco de las músicas que aparecen, créditos a sus respectivos autores. Ahora sí vamos con la intro. Izuku, la creación perfecta, capítulo 33. 24 años después. Narra Izuku. ¿Qué puedo decir? Después de haber acabado con Bakugo y el resto de héroes, pasaron muchas cosas. Los héroes que fueron liderados por Gran Torino fueron aniquilados, sin dejar a nadie vivo. Los pocos que quedaron con vida fueron rematados o comidos por los Nobus. Algunos cuerpos y héroes que sobrevivieron, fueron convertidos en Nobus. Una vez que el ataque había acabado, había fijado mi vista hacia la camarógrafa que estaba ahí mismo en la zona. Me sorprende que incluso después de esa máscara haya seguido ahí mismo, incluso grabando todo. Bueno, aproveché obviamente para decir que la UA solo era la primera fase, Japón iba a caer por completo a nosotros. Y fue así. Ese mismo día, no quisimos hacer esperar a nadie y todos mis Nobus y yo fuimos hacia el refugio donde estaban los jefes de la comisión de héroes, la comisión de seguridad y el director Nezu. Cada uno de ellos fueron comida para mis Nobus y mis hijos. Incluso para mí, que soy un Nomu, me fue raro asimilar a Nezu, pues nunca vi una especie así. Obviamente no lo iba a dejar vivir, lo maté y lo mandé a disecar, aunque no lo crean, se ve muy bien como trofeo en la pared. Nos tomó un buen tiempo, pero en un mes, Japón había caído por completo a nosotros. Ni siquiera los héroes extranjeros que habían llegado en forma de ayuda fue inútil. Los gobiernos de cada país se dieron cuenta que Japón había caído, dejaron de mandar héroes profesionales allá, enfocándose ahora en la defensa nacional de ellos mismos. Tenían miedo de que tendrían el mismo destino. Antes de poder nuestro plan de expandirnos por todo el mundo, fuimos a destruir la prisión Tartaros. Los guardias y héroes que quedaban en la prisión fueron masacrados sin piedad, ni siquiera tuve que mover un dedo para poder acabar con ellos. Una vez todos los prisioneros fueron liberados, les dimos la oportunidad de trabajar para nosotros. El 80% de ellos aceptaron sin duda y el otro 20% solo fueron asesinados o convertidos en Nobus. Después de todo, el orgullo siempre estaría presente en algunos idiotas que no seguirán nuestras órdenes. Entre todos ellos me había llamado la atención de una prisionera en particular, una ex heroína que había oído hablar cuando era un niño. La heroína francotiradora, Lady Nagant. Ella al principio fue algo fría y cortando, pero después de que le contamos todo lo que hicimos con la comisión de seguridad, nos dijo que estaría con nosotros sin duda, ya que se enteró que algunos de los subdirectos de dicha comisiones seguían vivos y ella quería hacerse cargo de ellos, pero prometiendo que nos sería leal a partir de ahora después. Tomura y yo hablamos de qué equipo estaría, cosa que gane al final. Con el pasar el tiempo y planear unas cuantas cosas nos dividimos en diferentes grupos. Gracias a Duice y a mí hicimos grandes clones de mí mismo y Tomura, además de con mis Cells Juniors sería un ejército invencible. Melissa no le importó matar incluso a su propio padre, para mí incluso fue algo extremo, aunque antes vi a los hermanos Todoroki mataron a su padre, así que ¿quién soy yo para juzgar? Ella le había reclamado de la peor manera por haberle ocultado tal cosa del One for All y de que su tío y él fueron unos idiotas. Pero eso no le pudo importar menos, pues ella dijo que ahora me tiene a mí, y gracias a eso no solo tuvo un Kirk sino más de lo que quise y a mí, alguien que la ama de verdad y la ayudó. Le mostró una sonrisa llena de locura y le dio un balazo en la cabeza y besándome frente a su cadáver. Eso fue algo sacado de una película que realmente me gustó, y extrañamente, me excitó. Creo que debo de dejar de juntarme con Toga, me está pegando sus fetiches, incluso Ibara tuvo algunos fetiches masoquistas.
Con nuestro plan de expansión, nos cruzamos en el camino a alguien muy problemática que se puso en nuestros planes. Cuando fijamos nuestra mirada hacia Estados Unidos, nos estuvieron esperando. Obviamente formamos el mejor plan que teníamos en mente, después de todo, este iba a hacer el mejor golpe de nuestras vidas hacia Estados Unidos. Star, la heroína número 1 de Estados Unidos, y por lo que logré enterarme gracias a Chisaki, era como la discípula de All Might. Incluso me sorprendió el parentesco que parecían, si no fuera porque Chisaki que me dijo que no tenían ningún lazo sanguíneo, podría decir que era su hija. Ni siquiera contra All Might alguien me hizo llegar tan lejos, incluso peleando junto a Tomura y Chisaki, nos costó mucho vencerla. Flashback. Nos encontramos en un escenario bastante lamentable, con muchos edificios destruidos a los alrededores, cuerpos de héroes y gnomos muertos, con algo de lodo también, incluso algunos Cells Juniors muertos con sus partes esparcidas. En medio de todo ese desastre se podía ver a 4 individuos, en un estado muy deplorable. Izuku, quien estaba en su forma de gnomo, con muchas heridas que tardaban mucho en regenerarse y sangre seca encima de él. Tomura, que también estaba tardando en regenerar sus heridas, incluso tenía la carne de su brazo expuesta. Chisaki estaba algo similar, pero él tenía más sangre de sus propias heridas que de otra persona. Enfrente del trío de villanos estaba la heroína número 1 de Estados Unidos. Ella tenía gran parte de su traje destruido, dejando ver algo de su cuerpo trabajado, pero con muchas heridas, cortes, incluso tenía la marca de un puño en su pecho, justo en la zona del corazón. Los 4 estaban peleando desde hace 6 horas, y ninguno parecía ceder. Aunque para Star estaba siendo más difícil. Sus compañeros héroes, los militares y policías estaban cayendo poco a poco. Ibara y Setsuna estaban liderando a todos los villanos desde la zona este, y Melissa estaba liderando al ejército de Cells Juniors y clones con Duice en la zona del norte. En la zona del oeste estaba siendo destruido por Gigantomachia y parte del ejército de liberación. Estos últimos se habían unido a la liga para poder estar en el bando ganador. Además de que tenían miedo del poder que tenían ellos, pues obviamente después de ver el torneo del Cell y las batallas que se llevó en la UA, no querían ser los siguientes en la mira de ellos. Izuku obviamente los aceptó con gusto, pero amenazando a Redestro de que si intentaba hacer algo, lo mataría a él y todo su séquito. Los 4 peleaban en el sur de todo, alejándose del conflicto, logrando evitar que su mayor carta de triunfo vaya a ayudarlos. Izuku, Tomura, Chisaki, debemos acabar con esto de una vez por todas. Tomura, no puedo estar más de acuerdo contigo en esto. Chisaki, debemos mantener la calma primero, un solo descuido y estamos muertos ante esta monstrua. Star, esta será su última pelea, malditos. Izuku, déjame decirte que All Might y Bakugo dijeron las mismas palabras, al final solo murieron de forma tan patética. Tomura rápidamente desaparecido y apareció detrás de ella. Tomura, esta vez no te dejaremos salir tan fácilmente como la última vez, pelearé con todo lo que tengo, y te mataré. Overhaul se puso encima de un pilar para poder ver arriba de ella. Chisaki, aunque no creo que seas tan tonta para creer que puedes ganarnos. La rubia solo miró a cada uno de ellos con mucha ira. Star, yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Izuku solo comenzó a caminar hacia su dirección como Tomura, mientras que Chisaki puso su mano para crear unos, listos para lanzar. Star, mis deseos de luchar me levantarán porque son muy grandes. Izuku y Tomura solo sonrieron aún más por eso y aumentaron un poco el paso. Star, y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. En ambiente de todo había temblando, e Izuku y Tomura se fueron contra ella y Chisaki lanzó múltiples picos. Pero una enorme en ese momento una figura de aire se formó alrededor y lanzó unos poderosos cañones de aire que hizo retroceder y destruyendo todos los picos del Yakuza, pero ella rápidamente se fue al cielo, siendo perseguido por los 3. Izuku rápidamente apareció enfrente de ella para lanzar unas balas de fuego, cosa que hizo que ella contraataque con una potente onda de viento, pero no pudiendo esquivar a tiempo los látigos de Shigaraki que la tomaron de la pierna y darle una enorme descarga eléctrica. Chisaki había aprovechado eso para lograr clavarle un poco en su antebrazo derecho, cosa que la hizo gritar de dolor. Izuku viendo eso aprovechó irse contra y el darle un rodillazo en su estómago y luego darle un puñetazo de lleno en la cara con el One for All. La heroína había caído del lleno al suelo, pero rápidamente recomponiéndose y luego ponerse de pie y lanzar un enorme ataque de viento que chocó contra Chisaki.
Tomura e Izuku se pusieron juntos para irse contra la heroína, pero ella rápidamente en un borrón de velocidad apareció frente a ellos para darles un golpe mutuo en sus estómagos, mandándolos a volar contra unos escombros. Star rápidamente se fue contra ellos para rematarlos, pero bloqueando una bala de energía que lanzó Izuku, pero recibiendo un puñetazo en su cara, obligándose a retroceder e irse al cielo, siendo perseguida por el Midoriya. Star rápidamente unos escombros contra él junto a un cañón de aire, y esquivando un ataque de Chisaki que apareció detrás de ella. Izuku bloqueó los escombros pero recibió el ataque, haciéndolo irse contra el suelo. Star había tomado de la pierna a Chisaki para estamparlo contra un edificio, el cual se destruyó por el estruendo. La heroína rubia se había puesto en pose de pelea, para luego ver cómo del polvo surgían Izuku y Tomura, los cuales estaban completamente de polvo y heridos a causa de ella, pero estando completamente enojados por ser humillados de esa manera. En ese momento la lluvia hizo presencia en toda la zona junto con relámpagos que sonaban por donde sea. Izuku y Tomura se había mirado entre sí para luego asentir y ponerse en pose de pelea, confundiendo a Star por eso, pero no pudo pensar más al verlos irse contra ella. Star rápidamente esquivó los golpes de ambos y dándole una patada giratoria a Tomura en su cara, pero recibiendo un puñetazo en su rostro por parte de Izuku. Los tres comenzaron en un gran intercambio de golpes, viendo que Star estaba logrando mantener a los dos a raya, pero no dejándose ver cómo poco a poco estaba siendo sometida por ellos. En ese momento Izuku con rayos desde sus ojos le había dado de lleno en una parte de su cara, luego mandarla a retroceder por un cañón de aire de Tomura. La heroína no le quedó más que retroceder e irse volando para poder estabilizarse, pero no contaba con que ambos le estarían siguiendo. En ese momento ambos villanos lanzaron una onda de energía a la vez enfrente de ella, formando una enorme cortina de humo. Pero con que ella no contaba, era que una pared de picos haya aparecido enfrente de ella, pero siendo empujado contra los picos que la atravesaron bruscamente, pegando un fuerte grito de dolor ante eso. A un lado pudo ver cómo ahí estaba Chisaki, el cual estaba cubriendo de sangre, pero con sus manos justo en un pared. Chisaki. Jajajaja, te descuidaste maldita, jajaja. Star. Maldición. Escupiendo sangre desde su boca, pero viendo a Izuku y Tomura enfrente de ella. En ese momento ambos no tuvieron piedad alguna y la atravesaron con múltiples rayos de energía que la perforaron por completo. Los tres villanos se fueron al suelo para soltar un gran suspiro de cansancio, pues este sí era un gran reto, incluso casi les costa la vida a los tres. Fin del flashback. Narra Izuku. Les tengo que decir que esa fue la mayor pelea que tuve en mi vida, incluso me hizo pelear en equipo con Tomura y Chisaki, después de eso nadie más no logró frente si no fuera un ejército de héroes o soldados. Con el pasar del tiempo en 5 años logramos conquistar el mundo entero. Yo, Tomura y Chisaki fuimos las cabezas del mundo entero. Pues los líderes del mundo se rindieron ante nosotros y los matamos para que nadie más nos pueda hacer frente o algún peligro. Nos hicimos con el poder mundial y todos siguieron nuestras órdenes. Los tenemos todo, poder político, poder militar y 3 lindas esposas y mis hermosos hijos. Sí, ya me casé con Setsuna, Ibara y Melissa. Nuestro primer hijo que tuvimos fue uno de los primeros de los Cell Juniors que había y el último que cree hasta ahora por el momento, la mejor acepta a mi hijo es Melissa. Luego siguieron Eri y Kota, sí, adoptamos a los dos, ahora tienen el apellido Midoriya, cosa que las chicas aceptaron con gusto. Luego siguieron nuestros hijos de sangre de los 3, la primera fue Ibara que quedó embarazada de gemelos, ambos peliverdes varones, uno de ellos nació pelón, debido a que heredó el kirk de su madre, no fue hasta los 4 años que le creció el pelo de vides de su madre. Sus nombres son Isashi y José. El segundo tuvo una combinación de crear fuego con forma de vides, su nombre se lo puso Ibara-chan. Por Setsuna nacieron gemelos también, solo que estos fueron un varón y una chica, el primero con cabello oscuro verde y la otra con verde claro. El primero nació con el mismo kirk de su madre y también con su actitud. La pequeña nació con el mismo kirk de su abuela, pero siendo aún mayor de poder levantar un camión, pero teniendo la actitud sería de su padre. Sus nombres son Musashi y Bulma. Por parte de Melissa solo nació uno, siendo un peliverde con partes rubias. Él resultó ser un genio por heredar la inteligencia de sus padres. Su nombre resultó ser Tomioka Midoriya. Pero para su mala suerte, él nació siendo Kirkless, aunque él nunca lo supo, pues Izuku le había regalado hidroguinesis, pero más adelante le daría más. Ellos prometieron que le dirían la verdad cuando tenga la edad suficiente. Fin de Narra Izuku. Narración normal.
Con el pasar de los años All For One se había retirado, pasando a su retiro absoluto en una de sus islas privadas. Inko estaba muy feliz por la gran familia que tenía y la cantidad de nietos que logró tener por su hija. Todos los miembros lograron cumplir incluso sus metas, por estar juntos era mejor que morir en la calle. Con Izuku. Podemos ver al Midoriya ya mayor estando en un sótano que solo sabe él, el cual tenía una gran variedad de cápsulas, las cuales contenían partes de trajes, insignias o accesorios de héroes que ya murieron. Pero Izuku estaba mirando en particular, siendo un antifaz junto con un guante con forma de granada. Ese era del ya fallecida de Bakugo Katsuki. Izuku le dio un pequeño sorbo a su copa de vino que tenía en mano, pero en la otra mano tenía una carta de colección de All Might. Esa carta era de él mismo, y otra estaba justo en la misma cápsula, atrás del antifaz. Izuku, es una lástima que no sobrevivieras para ver todo esto. Dando un último sobro de su vino para darse la vuelta e irse de su colección personal. Una vez llegó fue a su balcón de su gran mansión, el cual estaba en la cima de su amada Japón, pues había regresado porque extraña su país. Con el pasar del tiempo y la nueva orden que habían logrado construir, la paz había reinado en Suera al fin. La discriminación se había acabado, los villanos y héroes ya no existían, la ayuda para los más pobres como casas, medicinas y dinero llegó. Los hospitales lograron progresar más gracias al doctor y Melissa, incluso Eri que estaba estudiando medicina lograron progresar mucho más que antes. En ese momento habían llegado sus 3 esposas, siendo ahora hermosas mujeres. Setsuna, amor. Saltando para ser recibido por un abrazo y darle un beso. Izuku, ¿qué pasó queridas? Recibiendo a cada uno besos sus labios para sonreírles. Ibara, el almuerzo ya estará listo dentro de poco, vinimos por ti. Abrazando el brazo libre de su amado esposo. Melissa, ¿qué te sucede? Izuku, nada, solo estaba en mis pensamientos. Melissa, bueno, ¿qué te parece si vamos a comer y luego te despejamos de esos pensamientos con un rico postre? Con un tono bastante coqueto y rozando su busto con su codo, pero que fue seguida por las otras dos. Izuku solo sonrió ante eso y usando sus látigos negros, tomó a las 3 en una forma muy sexy. Izuku, creo que mejor iré por el postre primero. Abriendo un portal para dejarse ver su habitación y entrar con las 3 en ella y comenzar con su diversión. El mundo finalmente había conseguido que años atrás no logró tener. Un villano había hecho lo que ni un héroe había logrado hacer, ni All Might o Star habían logrado. Un mundo perfecto lejos de ser lo que en el pasado había sido. Comenzando con casos y destrucción para volver desde cero para ser lo que es ahora. Un plan bien hecho por un grupo de villanos que se alzaron como los salvaron y los que trajeron la paz mundial. Sin duda un mundo perfecto, un mundo de paz. La creación perfecta. Fin del fic.